En videos anteriores hemos aprendido cómo mejorar este código que hice hace algunos años. Comenzamos con el proceso de refactoring, después con la solución de bugs, después añadimos algunas nuevas características a este programa y ahora llegó el momento de documentarlo. Es la parte final de esta mejora. Para añadir comentarios o documentación a nuestro programa, vamos a utilizar Javadoc, que sigue una estructura y ciertas etiquetas para poder generar esta documentación de manera correcta. Si nosotros vamos a Google y buscamos documentación en Java, por ejemplo, de la librería Math, entramos a la documentación oficial, vemos que nos aparece esta página. Esto es lo que vamos a generar para nuestro programa, una página muy similar. Por aquí tengo las tres clases, la clase main, la clase principal, tenemos los tests que podemos documentarlos o podemos omitirlos y también tenemos la calculadora, la clase donde se hacen todos los cálculos. Vamos a comenzar con la documentación de esta clase. Lo primero que vamos a hacer es añadir una descripción de esta clase. Para añadir los comentarios vamos a utilizar diagonal, asterisco, asterisco y asterisco diagonal para cerrarlos. Cada línea debe de tener un asterisco al inicio y vamos a añadir una pequeña descripción. Esta clase contiene las operaciones básicas de una calculadora. Vamos a poner que tiene suma, resta, división, multiplicación, raíz cuadrada y potencia. Esta descripción depende de ti y depende de qué tan extenso quieras ser. En este caso, pues es una clase calculadora, no hay mucho que agregar, pero si tú tienes otras clases más complicadas o más desarrolladas, puedes añadir mejores descripciones. Ahora vamos a utilizar la primera anotación y es @autor. Esto es para indicar quién hizo la clase. En este caso voy a poner programa tutos, el nombre del canal. También vamos a ocupar la anotación versión para indicar la versión de nuestro programa o de esta clase. Para poder nombrar las versiones de tu programa, existen varias nomenclaturas o varias formas de hacerlo. A mí me gusta utilizar una que utiliza 3 números, por ejemplo 1.0.0. Esta es la anotación que a mí me gusta utilizar. El primer número indica la versión de nuestro programa como tal. Es una versión mayor. Cuando cambiamos este número, por ejemplo, a la versión 2, significa que la versión 1 ya no es compatible, que tenemos grandes cambios. Por ejemplo, el caso de Python. De Python 2 a Python 3 hay una diferencia enorme. Las versiones no son compatibles. En este caso, lo voy a dejar como la primera versión. El segundo número nos indica que añadimos nuevas funcionalidades. En este caso, nosotros añadimos las operaciones de raíz cuadrada y de potencia. Así que voy a poner un 1 porque tiene nuevas características a diferencia de la versión inicial. El último número nos indica que hemos corregido errores. En este caso, a partir de que salió o de que hicimos la versión 1.1, no hemos reparado ningún bug. Entonces lo voy a dejar como la versión 0 o como el número 0. Pero por ejemplo, si aquí tú resuelves algún bug, pues aquí pondrías la versión 1. Si después arreglas otro bug, podrías poner la versión 2. Pero si aquí cambias la versión a 2, tienes que volver a empezar desde 0. Entonces aquí lo voy a dejar como la versión 1.1. Adicionalmente puedes añadir la fecha en que se creó este programa. Para esto no tenemos una anotación, pero yo suelo añadir únicamente el año, en este caso 2023. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo en las demás clases porque es casi lo mismo. Lo único que vamos a cambiar es la descripción. En este caso son los tests, así que la descripción será: esta clase contiene los tests de la clase calculadora y es todo lo que voy a dejar. Vamos a la clase principal, la clase main, también vamos a pegar nuestro contenido y la descripción va a ser únicamente: esta es la clase principal de nuestro programa. Ahora vamos a regresar a la clase calculadora y vamos a comentar o a documentar los métodos. Vamos a empezar con el método de suma, diagonal, asterisco, asterisco y asterisco diagonal para cerrar. Vamos a comenzar con la descripción. Este método hace la suma de dos números reales o números dobles. Como vemos, aquí tenemos una nueva anotación, @para. Y después tenemos el nombre de nuestra variable a que tenemos por aquí abajo. Entonces, esta anotación para sirve para describir los argumentos de entrada que tiene nuestra función. Nosotros aquí podemos agregar el tipo de dato que estamos recibiendo, en este caso doble, pero esto es opcional. Puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Y después una pequeña descripción de este parámetro o argumento. En este caso es sumando 1 o primer sumando. Para el caso del argumento b, pues es lo mismo, pero en este caso es sumando
2. Después tenemos esta nueva anotación @return, que lo que hace es indicarnos el valor que va a regresar nuestra función, en este caso la suma de a más b. Con esto tenemos documentado el método de la suma. Vamos a documentar el método de la resta. Hacemos lo mismo, diagonal asterisco asterisco y asterisco diagonal para el final. Primero hacemos la descripción de nuestro método. Este método realiza la resta de dos números reales. El primer parámetro es el parámetro a, que es el minuendo de la resta, y el parámetro b es el sustraendo de la resta. Lo que nos devuelve es la diferencia de a menos b. Con esto tenemos documentado este método. Podemos pasar a la división. Vamos a hacer lo mismo, diagonal asterisco 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 diagonal. Empezamos con la descripción. Este método realiza la división de dos números enteros. El primer parámetro, el parámetro a, es el dividendo y el parámetro b es el divisor. Lo que nos regresa es el cociente de a entre b, y aquí tenemos una nueva anotación o una nueva etiqueta @throws, y nos indica la excepción que estamos generando. En este caso es un arithmetic exception. Aquí lo que vamos a hacer es describir cuando ocurre esta excepción. Esta excepción ocurre al tratar de dividir entre 0, aquí vamos a poner b igual a 0, y ponemos que esta operación no está definida. Con esto tenemos la documentación necesaria para este método de división. Vamos con la multiplicación, hacemos lo mismo, diagonal asterisco 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 diagonal para cerrar el comentario, y vamos a poner la descripción. Este método realiza la multiplicación de dos números reales. El parámetro a es el multiplicando 1 o primer multiplicando, y el parámetro b es el multiplicando 2 o el segundo multiplicando. Lo que nos regresa es el producto de a por b, y vamos ahora a la documentación de la potencia. Realiza la potencia de dos números reales. El parámetro a es la base, el parámetro b es el exponente, y lo que nos regresa es la potencia a. Ponemos el símbolo de potencia b. Vamos con el último método de esta clase, que es la raíz cuadrada. Obtiene la raíz cuadrada de un número real positivo. Recordemos que solamente vamos a obtener las raíces de un número positivo. Si el número es negativo, generamos la excepción. En este caso, el número a es el radicando, y lo que nos regresa es la raíz cuadrada de a. La excepción es una arithmetic exception y ocurre cuando a es menor a 0. Con esto tenemos toda la documentación de nuestra clase calculadora. Vamos a la clase test y aquí podremos agregar documentación. Simplemente vamos a describir lo que hace nuestro método. Por ejemplo, en este caso es método encargado de hacer los test del método suma de la clase calculadora. Al final de cuentas, esto no aparece en el Javadoc como tal. Ahorita lo vamos a ver. Por eso te digo que es opcional documentar los tests. Puedes hacer lo mismo para los demás tests, pero yo voy a saltarme a la clase main. Aquí tenemos tres métodos: el método main, el método leer datos y el método menú. Vamos a comenzar con el método menú, y como vemos, aquí no nos aparece ninguna anotación, y esto es porque en primera no recibe ningún parámetro y es de tipo void, es decir, que no nos regresa nada. Entonces ni la anotación param ni return son necesarias, porque este método no implementa esas características. Tampoco es necesario throws porque no lanza ninguna excepción. Entonces lo único que vamos a hacer es describir lo que hace este método. Vamos a poner muestra el menú con las operaciones que hace nuestra calculadora. Eso es todo lo que hace este menú. Vamos a leer datos. En este caso tampoco recibe parámetros y tampoco nos regresa un valor. Así que param y return no los vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar la notación throws porque ocurre una excepción. Vamos con la descripción. Este método se encarga de leer los dos números que necesitamos para hacer la mayoría de las operaciones, y vamos a poner que los almacena en las variables globales a y b. Ahora vamos a documentar la excepción, y esta excepción ocurre cuando el usuario ingresa un carácter no numérico, y eso es todo lo que tenemos que hacer. Vamos a documentar nuestro último método, el método main, y vamos a poner método de entrada a nuestro programa. Y en este caso el parámetro args son los argumentos de entrada de nuestro programa, y eso es toda la documentación que tenemos que hacer. Ahora, para generar el Javadoc o la página de internet es muy fácil. Todos los IDEs tienen esta opción. En este caso yo estoy utilizando IntelliJ,
aunque puede ser que cambie la ubicación de esta opción, pero todos los IDEs la tienen. Vamos a ir al menú, después a Tools y por aquí está Generate Javadoc. Aquí nos va a decir dónde queremos guardar este archivo y después vamos a dar clic en Generate. Esperamos a que se genere y por aquí se nos abre nuestro navegador con nuestra documentación. Como vemos, es prácticamente similar a la que utiliza Java. Aquí tenemos la descripción de todas nuestras clases y si entramos a una clase, por ejemplo, calculadora, nos aparece la versión, el autor, la descripción de la clase y todos sus métodos. Si vamos por aquí abajo, vemos que tenemos la descripción, los parámetros y lo que nos regresa cada uno de los métodos. Si vamos aquí a la división, vemos que también nos aparece la excepción que genera y cuándo se genera. Toda la documentación que hemos escrito. Si vamos a la clase calculadora test, vemos que aquí no nos aparecen los métodos. Es por eso que no suelo documentarlos. Si vamos a la clase main, pues también tenemos el método menú y nuestro método main. Y bueno, pues es así como finalizamos esta serie de videos en donde aprendimos todo el proceso necesario para mejorar nuestro código. Aprendimos cómo refactorizarlo, aprendimos a corregir bugs, aprendimos a añadir características y también aprendimos cómo crear su documentación. Espero que estos videos te hayan sido útiles. Si es así, te invito a que te suscribas al canal y que compartas estos videos con alguien al que les pueda ser útil. Nos vemos en un siguiente video.